Dios rogase por medio de nosotros, nos rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Todos el 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que bendigas la enseñanza de la palabra de Dios. Que, Señor, la uses para animarnos en estos tiempos difíciles y nos ayudes a hacer lo que debemos de hacer. Para ti, Señor, para tu gloria. Obra en tu iglesia, Señor. Purifícala, perfecciónala, madúrala. Anímanos a seguir firmes y adelante. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero esta tarde predicar acerca de nuestra identidad . Quiero predicar esta tarde acerca de nuestra identidad en Cristo. ¿Quiénes somos? Dios me ha hablado mucho en esta verdad. Es una verdad muy importante cuando pasamos por problemas, cuando las circunstancias son difíciles. Es una verdad que nos ayuda a ubicarnos en quiénes somos. Estaba pensando que los hombres, los varones, tenemos nuestra identidad en lo que hacemos. Si yo le preguntara a usted qué es lo que hace en la vida, usted diría, bueno, soy plomero, soy jardinero, soy carpintero, y esa se constituye en gran parte tu identidad. Dicen que las mujeres tienen su identidad en sus relaciones. Y si le preguntamos a una mujer, ¿cuál es tu identidad? Seguramente una mujer respondería, soy mamá, soy esposa. Y cada uno de nosotros tenemos algo con que nos identificamos. Estaba estudiando la definición de identidad, y la identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo, o también son las características que nos definen en una comunidad frente a los demás. También la identidad es la conciencia que una persona tiene respecto a sí misma. Ahora, habiendo visto esto, nuestra identidad, vamos a estudiar cuál es nuestra identidad en Cristo, hermanos. Porque cuando pasamos por problemas como estos, hoy en día con el coronavirus, es importante recordar quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Y yo sé que tenemos la identidad humana, hablando de lo que somos, de nuestro título, de nuestra profesión, de lo que hemos sido enseñados, pero eso puede cambiar. Tú puedes tener una identidad, por ejemplo, de ser plomero, pero quizá en un año vas a ser electricista y ya cambió tu identidad. Pero la identidad en Cristo nunca cambia, hermanos. Quienes somos en Cristo Jesús nunca deja de ser, y siempre nos va a ayudar a ubicarnos en la vida, porque Dios nunca va a dejar de ser nuestro Padre, nunca va a dejar de ser nuestro Dios, nunca va a dejar de ser nuestro amigo. El cielo nunca va a dejar de ser nuestro destino. Amén, amén. Y quiero ver primeramente las características de la identidad del cristiano. ¿Quiénes somos en Cristo? Primeramente, somos nueva creación. Somos nueva creación. ¿Qué pasa cuando una mujer se casa? Vamos a poner el ejemplo de mi hija Rebeca. Rebeca se casa con Silverio. Ella cambia su identidad, ¿verdad, hermanos? Cuando una mujer se casa, cambia su identidad. Por ejemplo, cambia su apellido. Ya no es Ramos,
pontífices. Ella no firma a Rebeca Ramos, ahora firma a Rebeca Pontífice, ¿verdad? También va a cambiar su autoridad. Ahora su autoridad ya no es su papá, ahora ¿quién es, hermano? Su esposo. Obviamente que Dios es su autoridad, pero su identidad ahora cambia su autoridad. También su identidad va a cambiar sus prioridades. Cuando ella vivía en casa, estaba encargada de ciertas responsabilidades, cocinar, limpiar, hacer ciertas cosas. Ahora se casa y ya no. Ahora tiene otras prioridades, ¿verdad, hermanos? Cuidar su esposo, amarlo, cuidar sus hijas. Y todo eso cambió porque cambió su identidad, ¿verdad, hermano? Ya no es quien era antes. Ahora tiene otra identidad, por así decirlo, para que me entienda, para explicar el principio que quiero mostrarles esta hora. Y así como cuando una mujer se casa, cambia su identidad, a veces también cambia su apariencia, ¿verdad, hermanos? Amén. Una mujer casada se embaraza y antes de ser casada era así, y que se embaraza y ya es diferente, etcétera, cambia su carácter. Cambiamos cuando cambiamos de identidad. Ahora, igualmente cuando nosotros somos salvos, la Biblia dice, hermano, somos nuevas criaturas. Amén, amén. Nuestra identidad ahora, la identidad suya, la identidad mía, es que ahora soy nueva criatura. Nota lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué somos, hermanos? Nueva criatura. En Cristo somos nuevas criaturas. Criaturas que hemos sido redimidas, que hemos sido salvadas, que hemos sido transformadas por el poder de Dios. Ya no somos los mismos de antes. Ya Dios nos ha cambiado, hermanos. Amén. Amén, amén. Dios nos ha hecho una creación nueva. Dios nos ha dado una naturaleza que no teníamos antes, la naturaleza divina que no teníamos, ahora la tenemos porque Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Y cambian nuestras prioridades. Cuando no éramos salvos, nuestra prioridad éramos nosotros mismos, nuestros deseos, eran nuestros planes, eran nuestros ideales, nuestros sueños. Pero cuando somos salvos, ahora nuestra prioridad es hacer la voluntad de Dios. Amén. Nuestra prioridad ahora es agradar al Señor. Amén, amén. Es servir a Dios. Es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Seamos esposos, seamos esposas, seamos hijos, seamos padres, seamos ciudadanos, seamos siervos de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Y dice la Escritura que cuando somos salvos, Dios nos da una nueva identidad. Ahora somos nuevas criaturas. Todo comienza de nuevo, hermanos. Hay veces que el gobierno, por razones de seguridad, a un testigo en un caso de gobierno, un caso muy importante de seguridad nacional, alguien testifica contra alguien y después le dan una identidad nueva. Otro nombre, otra dirección, a veces hasta otro aspecto físico, cambia totalmente. Hermano, cuando usted y yo fuimos salvos, Dios nos cambió. Dice la Biblia, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas, ¿qué, hermanos? Nuevas. Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Esa es nuestra identidad. Y note lo que continúa diciendo. Y todo esto proviene de quién, hermanos? De Dios. ¿Quién te dio la identidad nueva? Dios. Dios te dice ahora, tú eres nueva criatura. Tú ya no eres el viejo hombre que eras antes o la mujer en la vieja creación que eras antes. Ahora eres nueva criatura. Dice, pero ¿por qué nos ha dado Dios una nueva creación? Nos ha hecho Dios una nueva creación, versículo 18. Porque Dios nos reconcilió
¿Con quién? Consigo mismo por Cristo. Ahora ya no estamos en enemistad con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Ahora, hermanos, somos nuevas criaturas. Ahora tenemos paz con Dios. Ahora tenemos una relación con Dios. Ahora podemos decir que Dios es nuestro Padre y tenemos cosas nuevas en la vida que tenemos que ahora y queremos hacer. Note lo que dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué, hermanos? Pasaron y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Cuando Dios nos da una nueva identidad, ahora nos da nuevas cosas que hacer, nuevas cosas para que vivir, hacer la voluntad de Dios. Y es muy importante, amado hermano, que nosotros veamos que ya no somos los mismos. Ahora, algo que Dios enfatiza en este pasaje, en el versículo 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la que, hermanos, reconciliación. Ahora, volviendo al caso de una mujer que se casa, ahora, ¿cuál es lo más importante de esa nueva personalidad, de esa nueva identidad que una mujer adquiere cuando se casa, hermanos? ¿Qué es lo que ella va a hacer primeramente? ¿Va a ser una qué? Una esposa. Ella va a ser una esposa. Esa va a ser primordialmente su enfoque, eso va a dictar ahora su rutina, eso va a dictar ahora sus prioridades, eso va a dictar ahora su horario. Ella es ahora una esposa. Y pronto será madre y tendrá otras cosas que hacer, porque cambió su identidad. Ahora, cuando nosotros somos nuevas criaturas, amado hermano, ¿qué es lo que Dios hace importante en nuestra agenda? ¿Qué es lo que Dios hace una prioridad en nuestra vida? Y aquí nos dice Dios, versículo 20, lo que Dios ha hecho importante con nuestra nueva identidad. Así que somos, ¿qué, hermanos? Embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, ¿qué, hermanos? Reconciliados con Dios. Ahora soy nueva criatura. Dios me ha hecho una nueva creación. Dios me ha dado una naturaleza nueva. ¿Qué debo de hacer? ¿Cuál debe de ser esas cosas nuevas que debo de hacer? Hermano, muy importante, debemos de predicar el Evangelio. Amén. Debemos de dar el Evangelio. ¿Quién soy, hermano? Está pasando situaciones con el coronavirus. ¿Quiénes somos nosotros? Somos nueva creación. ¿Y qué tenemos que hacer? Ayudar a que otros se reconcilien con Dios. Amén. Ayudar a otros a que puedan estar bien con Dios, que puedan aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, porque si no aceptan a Jesucristo como su Salvador personal, la palabra de Dios dice, hermanos, que ellos tendrán que ir a condenación. Ellos no podrán estar en la gloria con el Señor y no tendrán vida eterna. Por eso Dios nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha reconciliado consigo mismo para que nosotros podamos llevar el ministerio de la reconciliación a otras personas. Importante, hermano, es que la nueva creación que somos en Cristo Jesús, no olvidemos que tenemos el privilegio de dar a otros la palabra de Dios, el Evangelio. Amén. Amén. Sí, tenemos una ocupación en este mundo. Tenemos una profesión. Tenemos un título en la tierra. Pero, hermano, lo más importante de tu identidad es quién te ha hecho Dios para Él. Dios te ha hecho nueva criatura. Amén. Y Dios te ha dicho, tu principal responsabilidad hoy en día es ayudar a otros a reconciliarse con Dios. Amén. Hoy en día, amado hermano, tenemos esta oportunidad de que como nueva creación, como hombres, mujeres que hemos nacido de nuevo, podamos decirles a otros que necesitan reconciliarse con Dios. Necesitan volver a Cristo,
hacer de Cristo su Salvador y aceptarlo como su único Salvador personal para tener vida eterna. Amén, amén. Después, algo muy importante, hermanos, segunda cosa de nuestra identidad, segunda característica, es que somos cristianos. ¿Quiénes somos? En la tierra somos nuevas criaturas, pero somos cristianos. Amén. Veamos por favor lo que dice el libro de Hechos, capítulo 11. Somos cristianos. Hechos, capítulo 11. Hechos 11, en el versículo 26. Fíjese lo que dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó, ¿qué, hermanos? Cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cuál es nuestra identidad? Somos nueva creación, pero somos cristianos. Hermano, antes de que seas plomero, antes de que tú seas mamá, antes de que seamos papá, antes de que seamos hijos, somos cristianos. Amén. Y nunca debemos olvidar eso. Porque a veces queremos pensar como la identidad que nos da el mundo. O la identidad que me da una profesión. O la identidad que me da una asociación o lo que sea. A veces pensamos, bueno, es que yo soy mexicano, guatemalteco, salvadoreño, hondureño. Esa es mi identidad. Pero antes de ser de una nacionalidad, somos cristianos. Amén. Somos como Cristo, hermanos. La palabra cristianos, dice la Biblia, que se les llamó a los discípulos por primera vez cristianos en Antioquía. ¿Pero por qué se les llamó cristianos? Y yo encontré por qué se les llamó cristianos. Note lo que dice la palabra de Dios en el versículo de Hechos 11, en el versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Entonces fíjese, Bernabé fue a Tarso a buscar a quién, hermanos, a Saulo. Bernabé va a Tarso, busca a Saulo. Saulo y Bernabé van a Antioquía, y en Antioquía se congregan ¿cuánto tiempo? Un año. Y fíjense, en Antioquía, Saulo y Tarso, congregados un año, ellos enseñan a la iglesia. Fíjense, versículo 26. Enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Ahora, si usted ve este pasaje, ¿qué estaban enseñando a la iglesia y a los discípulos? Hermanos, les estaban enseñando de Cristo. Amén. Porque la palabra cristiano quiere decir un seguidor de Cristo. Alguien que sigue las pisadas de Cristo. Alguien que está imitando a Cristo. Yo creo que muchos de nuestros problemas se solucionarían en la vida si nos preguntamos ¿qué haría Cristo? Yo como papá, ¿qué haría Cristo con un hijo? Como esposo, ¿qué haría Cristo con mi esposa? Como esposa, ¿qué haría Cristo con mi esposo? Y preguntarnos, ¿qué es lo que Cristo haría, hermanos? Porque antes de ser cualquier cosa, somos cristianos. Amén. Esa es nuestra identidad básica. Dios nos ha cambiado nuestra identidad. Como le dije, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando somos salvos, hermano, Dios nos hace nueva criatura. Y ya no somos lo que éramos antes, ahora Dios nos ha salvado. Amén, amén. Amén. Somos cristianos. Y como cristianos tenemos una tarea. Como cristianos tenemos una encomienda. Imitar a Jesucristo. Amén. Aprender de Cristo. Cuando usted lea la Biblia, hermano, busque a Cristo Jesús, busque a Cristo. ¿Qué es lo que Cristo nos enseña de sí mismo, de su persona, de su carácter, de cómo debemos actuar, cómo debemos reaccionar? ¿Qué es lo que Cristo haría, amado hermano?
Por ejemplo, estamos pasando con situaciones con el coronavirus hoy. Hermano, ¿qué es lo que Cristo haría si Él estuviera aquí en la tierra con el coronavirus? Obedecer las leyes. Cristo lo que haría, hermanos, es predicar la palabra. Cristo guardaría los mandamientos. O sea, Cristo, fíjense, cuando había adversidad en la vida de Cristo, hermanos, Cristo siempre hizo lo correcto. Amén. Siempre obedeció. Estaba en la escuela cristiana, enseñó clase de Biblia, y en la clase de Biblia vimos una película que habla de la crucifixión de Cristo. Amén. Y a veces, hermano, obedecer a Dios no es fácil. Viene la adversidad. Y me quedó bien impresionado en mi mente el momento cuando Cristo estaba en el huerto de Getsemaní, rogando, orando a su Padre, diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él oraba intensamente y decía que como gotas de sangre, él sudaba como gotas de sangre, hermano, corrían como gotas de sangre, estaba en tal aflicción, en tal agonía. ¿Por qué? Porque lo más duro de su ministerio estaba por venir. El Padre y el Hijo iban a ser separados. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, dijo Cristo en la cruz. Eso era lo más difícil, pero Cristo aprendió obediencia. Cristo, hermanos, es Dios y Él nos enseña que ser cristiano quiere decir hacer la voluntad de Cristo. Amén. Y aún en adversidad, aún en oposición, aún cuando no es fácil seguir a Cristo, hermanos, tenemos que seguir a Cristo, porque es nuestra identidad, es lo que somos. Hoy en día, hermano, hay adversidad, hay mucho temor, hoy en día hay mucho desconcierto, hoy en día hay mucha confusión. Bueno, tenemos que seguir adelante obedeciendo al Señor. Amén. Amén. Estaba en la mañana compartiendo con los ujieres un versículo que Dios me dio esta mañana, meditando. No dejando de qué, hermanos, congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero ¿qué más dice? Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En estos tiempos, hermanos, cuando más debemos congregarnos. Amén. Porque Cristo viene. Ahora sí hay que tener cuidado. Usted sabe que estamos tomando medidas en la iglesia, bastantes medidas, haciendo cambios. Y bueno, estamos tratando de ser sabios, ser prudentes, ser responsables, de tener una conciencia de ser cuidadoso para no contagiar. Yo entiendo, hermanos, si alguien tiene fiebre, no venga, quédese en casa, etcétera, etcétera. Pero lo posible, hermano, no debemos dejar que el temor sobrepese a la fe. Tenemos que vivir por fe y no por temor. Yo estaba pensando en el terrorismo, hermanos. El terrorismo, la meta del terrorismo es asustar a la gente para que dejen de hacer lo que siempre harían, intimidarlos. Hermano, uno tiene que ser como Cristo, hacer la voluntad de Dios, obedecer al Señor, seguir adelante en la vida cristiana, porque somos cristianos, somos hijos de Dios. Amén. Somos cristianos, nuestra identidad. Y ahora, número 3, hermanos, en nuestra identidad. Primeramente, somos nueva creación. Segundamente, somos cristianos. Terceramente, hermanos, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Fíjense lo que dice Romanos 8, versículo 15. Por favor, Romanos 8, 15. Romanos 8, 15. Romanos 8:15 dice la palabra: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¿qué, hermanos? Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora nuestra identidad es que somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados. Pero note en el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de qué, hermanos?
esclavitud. Cada parte de nuestra identidad tiene que ver con algo de lo que ya no somos, hermanos. Con la nueva creación ya no somos la vieja persona, el viejo hombre, ¿verdad? Amén, amén. Con ser cristianos, ahora ya seguimos a Cristo y no seguimos a nadie más, sino a Cristo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Con la identidad de hijos de Dios, hay algo que ahora ha cambiado, y es que ya no somos esclavos, ahora somos libres. Un hijo de Dios es libre. Ahora, ¿qué significa ser libre? ¿Que puedo hacer lo que quiera hacer? No. Eso es libertinaje. Libre quiere decir que tenemos la libertad para hacer lo correcto. Amén. Tenemos la libertad para hacer la voluntad de Dios. Tenemos la voluntad y la libertad para poder someternos a Dios y decirle no al pecado y aquello que me quiere destruir, como es el pecado en la vida de un hombre. Somos libres, somos hijos de Dios. Cuando entro en consejería matrimonial específicamente, lo primero que hago es hablar el Evangelio. Asegurarme que la pareja conoce a Cristo. Porque, hermano, para tener victoria en un matrimonio necesitamos que los dos integrantes sean salvos. Amén. Amén. Porque cuando uno es salvo, uno es hijo de Dios. Amén. Amén. Y ya no va a volver a la esclavitud del viejo hombre. Ya no volver a la esclavitud del pecado. El pecado, hermano, tiene ataduras. El pecado tiene cadenas. El pecado no nos deja ser libres para amar a un esposo o sujetarse a un esposo o amar a una esposa. El pecado no nos deja ser libres para perdonar al esposo o la esposa que me ofende, o al padre que me ofendió, o a un hermano que me ofende. El pecado no me deja ser libre hasta que soy salvo. Amén. Cuando yo soy salvo, soy hijo de Dios, yo tengo ahora la gracia de Dios y el poder de Dios para hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Soy hijo de Dios. Amén. Ya no soy, hermano, hijo de perdición. Ya no soy, como era antes, un esclavo del pecado. Ahora soy libre. Qué privilegio, hermano, saber que el creyente somos libres. Amén. Libres para hacer la voluntad del Señor. Y Amén. mire qué importante, hermanos, cuando vemos esto de la libertad. Vamos a Gálatas capítulo 4. Gálatas 4. Gálatas 4, versículo 1. Pero también digo esto, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos, ¿qué, hermanos? O esclavos, estábamos en la esclavitud, bajo los rudimentos de qué, hermanos? Del mundo. Fíjense, cuando éramos esclavos estábamos bajo los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo me esclavizaban, como el mundo hace las cosas. Pero, hermano amado, nosotros ya no vamos a hacer las cosas como las hace el mundo. El cristiano, el hijo de Dios, va a hacer las cosas como las hace su Padre. Amén. Amén. Tenemos un Padre nuevo. Amén. Y nuestro Padre hace las cosas para su gloria. Dice versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué, hermanos? El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Ahora somos hijos de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios, hermano. Y el Espíritu de Dios nos asegura que somos hijos de Dios, pero también nos guía, nos recuerda. El Espíritu de Dios nos consuela. No estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Que nos consuela, hermanos. Amén. Ahora, hijos de Dios, a veces los hijos de Dios, que hemos sido libertados del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Si no tenemos cuidado, podemos cedernos voluntariamente de vuelta al pecado. Romanos 6, por favor, hermanos. Fíjense lo que dice la Biblia, Romanos 6. Volviendo al ejemplo de una mujer casada. ¿Qué pasa con una mujer casada, hermanos?
le hace más caso al papá que al esposo. ¿Qué dijo alguien ahí? Problemas. ¿Qué pasa cuando un hombre casado le hace más caso a su mamá que a Dios? ¿Qué hay, hermano? Problemas. ¿Por qué? Porque estamos volviendo atrás. Dios te cambió identidad. Dice, la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. ¿A quién, hermanos? A su mujer. Dios lo saca de un círculo, de un hogar donde él es hijo, y lo pone en otro lugar, en otra institución, que es el hogar donde él ahora es esposo. Y él no debe someterse ahora al padre, pero debe someterse ahora a su nueva relación con su esposa y someterse a Dios como su autoridad. Por eso debemos ver que el cristiano somos hijos de Dios y no debemos volver a someternos al mundo, a lo que el mundo dice. Cuando el mundo dice en el matrimonio, por ejemplo, pues divórciate. Es lo que el mundo dice, ¿no? O el mundo dice, no te cases, vive en unión libre. Es lo que dice el mundo. El mundo dice, pues déjala y vete con otra. O déjala y vete con otro. Pero si nosotros somos hijos de Dios, no podemos hacer lo que hace el mundo. O no debemos hacer lo que hace el mundo, porque ahora somos hechos hijos de Dios, hermano. Amén. Dios nos ha dado libertad de la esclavitud. Ahora tenemos el poder en Dios y la gracia de Dios para decirle no al pecado y decirle sí a Cristo Jesús. Amén. Por eso los hijos necesitan también ser salvos, tener a Cristo en su corazón para poder honrar a sus padres. Porque si un hijo no es salvo, no puede obedecer a sus padres. Llega el punto de rebelión. Llega el punto donde dice, a mí mi papá no me va a decir qué hacer, qué no hacer, porque yo ya estoy adulto, ya tengo 18 años y mi papá no me va a tratar de controlar. Joven, señorita, si tú vives en casa, tú debes estar sujeta a la autoridad de tu padre. Y debes de obedecerlo, honrar a tus padres siempre para que te vaya bien. Amén. Pero para poder hacer eso, ¿qué necesitamos? Ser hijos de Dios. Amén. Para ser como el Padre, hermanos. Para ser como Cristo. Cristo se sujetó a su Padre y lo obedeció. Honró al Padre. Y así nosotros, si somos hijos de Dios, podemos obedecer y honrar a nuestro Padre Celestial. Vamos de vuelta a Romanos 6, por favor, hermanos. Romanos capítulo 6. Dice en el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque, fíjese, hermano, hijos de Dios, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Note lo que dice versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué, hermanos? La vida eterna. Amado hermano, Dios nos enseña que el Hijo de Dios tiene ahora fruto de santificación. El Hijo de Dios tiene como resultado la vida eterna. El Hijo de Dios ahora es libre para hacer la voluntad de Dios y la justicia. Somos hijos de Dios para hacer lo que es correcto. Hemos visto tres partes de nuestra identidad. Primeramente, somos nueva creación. Como nueva creación, ¿qué debemos de ser, hermanos? Embajadores. Segundamente, como cristianos que somos, ¿qué debemos de ser? Imitadores de Cristo. Amén. Tercera cosa, somos hijos de Dios. Ahora somos, ¿qué, hermanos? Libres del pecado y hechos siervos de Dios. Ya no somos esclavos del pecado,
ahora somos libres para hacer la voluntad de Dios. Son 3 características de nuestra identidad, hermano. Es lo que somos. Y si usted está aquí diciendo, pastor, está predicando en chino, eso no lo estoy entendiendo. Quizá necesitas esta tarde que Dios te haga nueva criatura. Amén. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas que Cristo entre a tu corazón y Él te haga una nueva criatura. Que Dios te dé salvación, que Dios cambie tu mente, tu corazón, que Dios cambie tu identidad y te haga hijo de Dios. Es que, pastor, todos somos hijos de Dios. No, la Biblia dice a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Todos somos creación de Dios, es verdad, pero hijos de Dios solamente los que le reciben, los que creen en su nombre, les da potestad a Dios de ser hechos hijos de Dios. Y esos hijos de Dios nos liberta a Dios del pecado y nos da la potestad para servir, para hacer la voluntad de Dios. Cuarta identidad del creyente. Número 1, nueva creación. Número 2, cristianos. Número 3, hijos de Dios. Y número 4, hermanos, ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del cielo. A veces pienso cómo batallan las personas sin documentos en este país. Es difícil, bueno, no se puede sacar licencia, no se puede hacer muchas cosas por no tener documentos, ¿verdad? Es una batalla continuamente. Hermano, pero fíjese, cuando nosotros nos damos cuenta, no soy ciudadano de este mundo, soy ciudadano del cielo. Y como ciudadano del cielo, yo voy a batallar en este mundo. Así como una persona sin documentos batalla en un país donde no tiene documentos, así un ciudadano del cielo, hermano, va a batallar en este mundo porque no somos de este mundo. La Biblia dice que no pertenecemos a este mundo. Note lo que dice Juan capítulo 17, por favor, hermanos. Juan 17, la palabra de Dios dice en el versículo 16. Juan 17, 16. Léalo conmigo, hermanos, por favor. Juan 17, 16. 1, 2, 3. Dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermano, no somos del mundo. Ya no debemos considerarnos parte de este mundo. Este mundo ya no es nuestro hogar. Somos peregrinos aquí, hermanos. Otra vez, coronavirus. Hermano, amenaza, ¿verdad? Es una amenaza real. Y no es algo para jugar ni bromear, es algo serio. Pero en realidad, hermanos, este mundo no es mi hogar. Soy peregrino aquí. En la mansión de paz, allí estaré con el Señor. Amén, amén. Dios me ha hecho un peregrino en este mundo. Amén. Este mundo no es todo para mí. Este mundo, hermanos, es pasajero para mí. En realidad, mi vida está en la presencia del Señor por la eternidad. Amén. Dice la Biblia: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. En realidad, este mundo, hermanos, es un lugar de aflicción. Este mundo no me va a satisfacer con la felicidad que yo quisiera tener y todo el gozo y toda la paz, porque en este mundo hay aflicción. Amén. Pero en el cielo, hermanos, habrá gozo. Amén. En el cielo habrá paz. Amén. Sin pecado, sin dolor, sin enfermedad, sin injusticias. El cielo es un lugar perfecto, sin pecado, hermanos. Y ese es nuestro hogar. Amén. El cielo, en la tierra, no es nuestro hogar. Y aún, hermanos, si Dios nos escogiera llevar de la tierra al cielo, el Señor dice: el morir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Somos bendecidos por nuestra identidad. No somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Amén. Ahora, la característica de esta, la descripción de esta característica de identidad es el sufrimiento. Si nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos en la tierra, vamos a sufrir
como una persona sin documentos sufre en un país donde no tiene documentos, así el cristiano va a sufrir en este mundo, porque en el mundo encontraremos aflicción, hermanos. Y no debemos tener temor. No debemos, hermanos, sentirnos mal por sufrir en el mundo, porque Cristo en este mundo sufrió. Él no vino, hermanos, para que lo trataran como lo que Él es, un rey. Él vino a sufrir, a dar su vida en rescate por muchos, a morir por nosotros. ¿Qué es lo que dice? Por favor, hermanos. 1 de Pedro 3, 14 al 18. 1 de Pedro 3, 14 al 18. Ya vamos a terminar muy pronto. 1 de Pedro 3, 14 al 18. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre firmes, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Hermano, somos ciudadanos del cielo. Vamos a padecer haciendo el bien. Amén. Tenemos que hacer el bien, hermanos. Tenemos que ser como Cristo. Dice el versículo 18, padeció Cristo una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Tenemos que hacer lo correcto. Dios quiere que hagamos lo correcto porque somos ciudadanos del cielo. Las cosas de este mundo, hermano, van a pasar. No debemos conformarnos a este mundo. Romanos 12, ya lo que dice la Escritura, Romanos 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Nuestra identidad, 4 cosas que vi esta tarde, hermanos. Número 1, somos nueva creación. Amén. Amén. Somos nuevas criaturas. Número 2, somos cristianos. Somos ahora seguidores de Cristo. Vamos a imitar a Cristo. Queremos aprender de Cristo. Queremos actuar como Cristo. Número 3, somos hijos de Dios. Dios nos ha dado libertad de la esclavitud del pecado para hacer la voluntad de Dios. Número 4 y último, no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. ¿Para qué? Para que entendamos que vamos a sufrir en este mundo. Porque, hermano, Cristo padeció en este mundo haciendo la voluntad del Padre. Amén. El mundo, dice la Biblia, os aborrecerá, dijo Dios, Cristo a los discípulos. Pero no debemos intimidarnos, no debemos de estar temerosos de nuestra identidad, porque nuestra identidad, amado hermano, es quien Dios nos ha hecho para su gloria. Quien Dios nos ha hecho para que podamos servirlo y para que podamos nosotros ser como Él es. Una identidad, hermanos, que nadie nos puede quitar. Eso me habló mucho en mi corazón. Hermano, me pueden quitar la identidad de ser pastor. Me pueden quitar aún la identidad de ser papá cuando ya no tenga hijos. O si no tengo hijos, se mueren todos, no soy papá, pero no me pueden quitar jamás la identidad de ser nueva criatura. Jamás me podrán quitar la identidad, hermanos, de ser cristiano. Soy seguidor de Cristo, salvo por gracia. Amén. Ser hijo de Dios. Hermano, nada ni nadie me puede quitar el ser hijo de Dios, ni apartar del amor de Dios. Nadie puede quitarme la ciudadanía en el cielo. Soy ciudadano en el cielo y nada ni nadie lo puede quitar porque Dios me la ha dado. Lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha hecho, hermanos, no cambia.
En el mundo puede cambiar, pero Dios nos ha hecho lo que somos para siempre. Y Dios quiere que nos demos cuenta de quiénes somos, para que enfrentemos las circunstancias de acuerdo a lo que somos y hagamos la voluntad de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa de oración. Te pido, Dios, que nos ayudes a entender nuestra identidad, quiénes somos, para que actuemos tal y de acuerdo a lo que somos en Cristo Jesús. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal, Señor. Y yo te pido que nos ayudes a entender las prioridades y, Señor, los privilegios que ahora tenemos con nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Por favor, Dios, manifiéstate, obra, bendice, y pido que nos permitas darnos cuenta del privilegio grande que tenemos en ser quienes somos para ti, Señor, y que tú nos has hecho lo que somos por tu poder y para tu gloria y por tu gracia. Gracias, Dios. Ojos cerrados.